Bien, entonces esta semana nos tocaría virtual, dado que había complicaciones para viajar y para movilizarse, así que vamos a aprovechar este sistema. Hemos estado trabajando con el texto anterior en donde hacíamos un recorrido histórico a partir de este texto de estética, la cuestión del arte, en donde ya lo habíamos analizado, ustedes iban a hacer toda esa línea de tiempo, en donde iban a ir recorriendo qué distintas acepciones con respecto a cuándo surge la estética como disciplina filosófica y qué acepciones con respecto al arte. Para aquellos y aquellas que no están pudiendo concurrir a nuestros encuentros presenciales, yo les voy a dejar un material de una conferencia que dicté hace muchos años sobre los criterios de la valoración de la obra de arte, ¿no? Es decir, frente a una obra que se enuncia, ¿no? Y esta concepción del gusto. Así que se los subo ahora al tablón. Y por el otro lado, en el día de hoy estaríamos trabajando este texto que está publicado en el libro también de Elena Oliveras, que lo compila, que lo edita, ¿no? Es decir, que organiza en función de una serie de otros autores, es como si fuera una polifonía que presenta a partir de lo que le da el título, ¿no? al libro, que es Cuestiones del Arte Contemporáneo. Y en función de ello, el capítulo que vamos a leer, que se pregunta, ¿no? que es un capítulo que inicia con una pregunta. Cuando hay arte, es un capítulo que lo escribe Frank Hildenberg y que tiene distintos ejes, ¿no? Por un lado un marco ontológico, por un lado un marco sociológico, para pensar esta concepción del arte en nuestra contemporaneidad. Y antes de ingresar ya de lleno a la pregunta cuánto hay arte, quería un poco recuperar, cuando hablábamos de la posmodernidad y de esta nueva manera de concebir nuestra contemporaneidad, que algunos han denominado posmoderno, modernidad tardía, decíamos que si hay algo de lo que no podemos dudar, es que entraron en crisis esos distintos relatos, esas distintas narrativas, entre ellas la vinculada a la ciencia, ¿no? A esa ciencia moderna. En función de ello, quería traer a Thomas Kuhn, que es un filósofo de la ciencia, es decir, él viene del campo de la ciencia, y cuando llega un momento que la ciencia no le da respuestas, se recurre a la filosofía, a hacerse esas preguntas más amplias, en donde empieza a ver cómo ya no plantear que la historia de la ciencia es una continuidad de descubrimientos, sino que se da a partir de saltos, podríamos decir, a partir de rupturas de lo que él denomina paradigmas, ¿no? Y plantea así, ¿no? Dice: me asombré ante el número y el alcance de los desacuerdos patentes entre los científicos sociales sobre la naturaleza de problemas y métodos científicos aceptados. Tanto la historia como mis conocimientos me hicieron dudar de que quienes practicaban las ciencias naturales poseyeran respuestas más firmes o permanentes para esas preguntas que sus colegas de las ciencias sociales. Sin embargo, hasta cierto punto, la práctica de la astronomía, la física, la química, la biología no evoca normalmente las controversias sobre fundamentos que en la actualidad parecen a menudo endémicos. Por ejemplo, entre los psicólogos o los sociólogos. Al tratar de descubrir el origen de esta diferencia, llegué a reconocer el papel desempeñado por la investigación científica para lo que desde entonces llamo paradigmas. Y acá me interesa, ¿no? Es decir, cómo lo que está planteando, este es un fragmento del texto que él publica en el 62, se publica en el 62 en inglés, y desde entonces tiene, bueno, un sinfín de ediciones, porque es un texto básico para la filosofía de la ciencia, la estructura de revoluciones científicas, esta idea de revolución, es decir, en donde ya no se va en una sucesión,
sino a partir de revolución. ¿Qué implica una revolución? Un cambio de paradigmas, ¿no? Entonces, cuando él dice, yo llego a analizar, pero quiero recuperar, mirar la historia de la ciencia, mirar la ciencia, las ciencias naturales, las ciencias físicas, ¿no? Cómo se venía planteando las ciencias sociales, ¿no? Es decir, recuperar ese esquema. Y entonces plantea la concepción de paradigma, ¿no? Realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Esta idea de un modelo, ¿no? Esta idea de, yo digo, como si fuera una rejilla a partir de la cual yo miro esa realidad, como anteojos para mirar, analizar la realidad, ¿no? Esta idea de el paradigma como un espacio, como una construcción, obviamente, que me permite llegar a ver, me permite llegar a construir ciertos descubrimientos científicos y no otros. Entonces, cuando este paradigma se constituye y conforma sus propias reglas, sus propias leyes científicas, y estas leyes funcionan, el paradigma, diríamos, está en vigencia. Pero llega un momento, ¿no?, en donde cada vez más requiero hacer hipótesis ad hoc, o sea, excepciones a esas leyes, a esas reglas, y para ello, porque ya ese paradigma no me da la estructura, no me permite dar cuenta de eso que estoy observando, de esos nuevos problemas que estoy planteando. Entonces, cada día más me encuentro con tener que armar excepciones a esas normas, excepciones a esas leyes. Y llega un momento en donde ese paradigma, por falta de darme esa estructura, requiere quebrarse, ¿no? Entonces ya no hay una sucesión, sino hay un quiebre. En ese sentido hablamos de revolución, ¿no? Hay un quiebre de paradigma entre un paradigma y otro paradigma, ¿no? Y él lo plantea a nivel de las ciencias, entre la ciencia nueva, diríamos, él observa, qué sé yo, un paradigma en la ciencia moderna frente al paradigma de la ciencia antigua, de la ciencia medieval, ¿no? Cómo se va construyendo ese quiebre. Y junto con ese paradigma, lo que observa es esa comunidad de científicos, ¿no? Que habilitan y que leen y que revisan y que releen y que conforman esta idea de una normalidad, ¿no? Dentro, obviamente, de ese paradigma, hasta que ese paradigma entra en crisis, ¿no? Hoy por hoy el término de paradigma lo escuchamos a diario, sabemos que estamos en un quiebre de paradigma a nivel social, a nivel medio ambiente, a nivel de este paradigma, decíamos, histórico, ligado a esa colonización, ligado a esa estructura patriarcal, ¿no?, ligado a ese capitalismo que se venía condensando desde el siglo XV aproximadamente. Es decir, hoy eso está en disputa, está en quiebre, está en tensión. Bueno, surgirá un nuevo paradigma, no sabemos, pero estamos viviendo el momento de crisis de paradigma, ¿no? Y en eso no quedan dudas, ¿no? Entonces, esta decisión del rechazo de este paradigma, esta necesidad de una nueva teoría, esta necesidad de una nueva rejilla para ver el mundo, está puesta en evidencia, ¿no? Está planteada. Bien, entonces, sobre este concepto ahora nos vamos a ir a pensar, ¿no?, en este cambio de paradigma con respecto al arte. Obviamente que no voy a contar el texto, pero sí vamos a pensar
juntas, juntos, juntes, esta pregunta que generaron las obras de estas vanguardias históricas, decíamos la otra vez, que a principios, en las primeras décadas del siglo XX, se desarrollaron, como ustedes han visto en historia del arte y del diseño, estos movimientos que se engloban en lo que se llaman las vanguardias históricas. Estas vanguardias históricas tienen como característica poner en tensión y en discusión el lenguaje artístico, poner en discusión el lenguaje como mera comunicación, ¿no? Cuando Magritte presenta esto no es una pipa, está cuestionando, ¿no? ese rol y evidenciando el lugar del arte como un lenguaje específico, ¿no? Está poniendo en evidencia la especificidad y no el arte como un medio. Y eso lo vinculábamos con ese movimiento que se había empezado a armar desde el siglo XVIII, del que hemos hablado, ligado a la importancia de Immanuel Kant, que es la autonomía del campo artístico, la autonomía del pensamiento artístico, ¿no? En donde ya el arte no está al servicio de, no sirve para, sino que tiene una finalidad en sí mismo. Entonces, desde ese marco, desde ese contexto, empieza a desarrollarse estas obras. Yo elegí quizás, a mi entender, una de las vanguardias artísticas más controvertidas y más rupturista, que fue el movimiento del dadaísmo, ¿no? Y dentro del Dada elegí una obra de Marcel Duchamp, se llama La Fuente, que es este migitorio. Es decir, no hay nada en la obra en sí, no hay nada en la hechura de la obra, en el hacer de la obra que la haga ser obra, ¿no? Es decir, lo que hizo Duchamp fue ir a comprar en una, digamos, ferretería, en una venta de artículos sanitarios, un migitorio, ¿no? En función de ello lo coloca sobre un pedestal, sobre una base, cambia su nombre, es decir, no hizo nada. Lo que hizo fue un ejercicio de resignificación de ese objeto industrial, producido en serie, que no tiene nada en sí mismo, y que al ser resignificado pone en tensión y en discusión el discurso artístico, ¿no? Pone en discusión qué es el arte. Entonces, esa pregunta que se enuncia a principios del siglo XX, hoy por hoy ya es una pregunta instalada y que ya incluso pasa a ser una pregunta, diría Palti, aporética, es decir, que no conduciría a ninguna respuesta, ¿no? La pregunta quizás hoy, y que nos invita a hacer Hildel, es ya no si eso es arte o no es arte, sino cuáles son los límites del arte. Es decir, cuáles son los límites por el que ese objeto deja de ser un objeto de la cotidianeidad y pasa a ser un objeto del arte. No hay nada en la ontología del objeto, en el ser objeto del objeto, que lo vuelve un objeto artístico, ¿no? Entonces, lo que aparece a partir de este planteo ya no es solo la autonomía del arte, sino es que el arte tiene que ver, ¿no?, con una idea, con una conceptualización, ¿no?, con un pensamiento, y entonces ya el placer al que remite la obra del arte contemporáneo ya no es un placer que se base en la sensibilidad, que se base en lo que observo, sino que es un placer que se da a un nivel intelectual, en un pensamiento, en una cadena de significaciones, ¿no? Entonces, por eso, ¿cuándo y por qué una cosa es arte? ¿Por cuándo ese objeto cotidiano pasa a ser arte? Y en el mismo sentido,
un ejemplo de un artista argentino, de León Ferrari, en donde toma, ¿no? Compra en una juguetería digamos, un hornito de niños, ¿no? De niñes, y coloca dentro de ese hornito de juguete pequeñas estatuillas compradas en santerías de distintos santos y los coloca, ¿no? En ese microondas y titula esa obra como Infierno. ¿Qué hizo León Ferrari? No hizo nada del objeto, ¿no? Es decir, no estuvo esculpiendo como aquel Miguel Ángel que hacía el David, sino que compró y armó un montaje, ¿no? Hay una concepción de montaje y hay una concepción de idea, de pensar, de construir pensamiento, ¿no? De provocar, ¿no? Un pensamiento. Sacó de la cotidianidad de ese objeto, sacó del significado cotidiano, resignificó esos significantes que pasa a ser el hornito de juguete y las estatuillas, los resignifica, arma un nuevo montaje y construye esta obra a la que él llama Infierno, ¿no? Entonces, acá aparece esta pregunta con la que inicia el texto Oscar Hildenfeld, en donde dice, bueno, a la larga, lo que estamos atravesando es un nuevo paradigma estético, ¿no? Y en este nuevo paradigma estético aparece un nuevo campo de legalidad de las obras. Nos estamos preguntando, entonces, ya no por qué esa obra es una obra artística y ya no por qué y ya no una característica propia de la obra, sino que estamos observando que esa obra es una obra en tanto se rompe con esa cotidianidad, en tanto lo que me lleva a preguntarme es cuándo ese objeto cotidiano es resignificado para pasar a ser obra de arte. No tiene nada propio del objeto, no tiene ningún trabajo, ninguna hechura, ninguna artesanía, digamos, ese trabajo artesanal, esa mano de obra que implicaría ese saber hacer, ¿no? Entonces, ahí aparece también una crítica. Pero decíamos que no solo es esto, sino que hoy por hoy, con el quiebre del canon, vale esto y vale también la hechura y la obra hecha desde, ¿no? Es decir, hay una concepción de obra de arte en donde tiene una amplitud, ¿no? Y quizás la marca del arte contemporáneo sea esa ausencia de canon, ese descentramiento institucional. Entonces, en este nuevo paradigma, el problema, el eje a trabajar es este marco ontológico, ¿no? Y para ello recurre a un autor contemporáneo, un autor del siglo XX, que es Martin Heidegger. Martin Heidegger ha sido revisitado y revalorizado en los discursos ligados a esta crisis de la modernidad y a esta posmodernidad, junto con Nietzsche, es decir, es más, tiene un texto sobre sus seminarios que daba sobre Nietzsche y la concepción de obra de arte, y el texto tradicional con el que trabajamos a Heidegger, más allá de los caminos del bosque que cita, en esa obra se publicó una conferencia que brindó Heidegger, en donde la pronuncia en el 36 y trabaja sobre el origen de la obra de arte. Dice, bueno, y parte de cuestionar y de pensar esta obra, la obra que se encuentra a la derecha, que es una obra de Van Gogh,
los zapatos, estos zapatos de Van Gogh. Y yo les invitaría a que pensáramos en estas distintas imágenes de zapatos, ¿no? Diríamos, ¿qué tienen en común? ¿No? ¿Qué están presentando? ¿No? ¿Qué objeto? ¿Qué es la representación? Es decir, todas diríamos es una representación de zapatos, pero no todas son una representación de zapatos, ¿no? La primera, bueno, sería como una imagen de tipo publicitaria, casi descriptiva, de unos zapatos acharolados, negros, que quizás puedan remitir a la infancia, a remitir, fíjense. La segunda es una foto del año pasado, cuando, no sé si recuerdan, tenemos el caso de Facundo Astudillo Castro, que hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con su paradero, que fue encontrado luego de meses de búsqueda de su familia aquí en la zona de Pedroluro. Desaparece él en plena pandemia, en plena cuarentena, y bueno, hasta el día de hoy no se sabe qué pasó. La última vez que se lo vio fue cuando había sido esa fotografía en donde a él lo están palpando y llevando arrestado en un coche de la policía, ¿no? Desde entonces no se sabe nada más. Se encuentra en un cangrejal los restos de Facundo, y la foto, una foto que queda en el imaginario de todos, es esa zapatilla que vestía Facundo al momento de desaparecer. La foto de la imagen de abajo, de la izquierda, son estas pilas de zapatos de los campos de concentración, ¿no? En Auschwitz, en donde, bueno, marcan y arman este peso de lo no dicho, ¿no? Es decir, aparece en estas imágenes, que no llegan a ser obras de arte, pero en estas imágenes aparece algo que no tiene que ver con el zapato, con la descripción del zapato, sino que tiene que ver, diríamos, y en eso, con una interpretación que va más allá de ese zapato, que va más allá de ese objeto representado. Y es a partir de ello que me parece interesante que podamos observar, y es lo que recupera el texto, cómo la obra de arte, va a decir Heidegger, ya lo que hace, y eso es el peso que tiene para toda la filosofía, no solo para la estética, que es un espacio, abre una ventana, nos permite ver las cosas de otra manera. Es decir, saca, devela el ser de las cosas, lo útil de la cosa, define la cosa. Cuando yo veo ese par de zapatos, que me empiezo a preguntar, no son un zapato cualquiera, ¿no? Empiezo a indagar sobre esa verdad, esa autenticidad, que es lo que busca la obra. Para Heidegger ya, entonces, el arte no buscaría lo bello, sino que buscaría lo verdadero, ¿no? Busca develarme verdades. Esas verdades que están veladas, que están presentes, que están evidenciadas, diríamos, pero que no las veo. No las veo en la cotidianeidad. Porque al naturalizar esas cosas, ¿no? Al naturalizar esa cotidianeidad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esa naturalización en los textos, cuando analizábamos el primer texto de Rita Segato, ¿no? Cómo vamos naturalizando estos modos de ser. Entonces, el arte lo que viene a aportar es ese espacio de reflexión, es ese espacio para desnaturalizar nuestra cotidianidad, ¿no? El arte nos interroga, nos interpela y nos pone en tela de juicio para
esa búsqueda de la verdad. Y es esa el eje que viene a plantear ya la obra de arte contemporánea, ¿no? Distingue esa utilidad, ¿no? Es decir, cuando Duchamp ponía, es decir, deja de tener esa utilidad y pasa a ser una reflexión, no en el caso de Duchamp sobre el migitorio, sino sobre la institución arte. En el caso de Van Gogh, anterior, diríamos, ¿no? Siglo XIX, nos hace reflexionar sobre la verdad de esos zapatos, sobre la autenticidad de esos zapatos. Empezamos a reflexionar de quiénes eran, por qué se usaban, sobre qué me está hablando, sobre qué me está interrogando ese zapato gastado, usado, ¿no? Entonces, acá aparece el ver la esencia de la cosa. Y es eso lo que aporta el arte digamos, a la filosofía.